de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tatmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria en esta hora, Señor, venimos presentando, Señor, tu palabra, mi Dios amado. Señor, venimos clamando, Padre amado, que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, a nuestro ser, mi Dios amado. Señor, que nos salga palabras, Señor, mías, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, mi Dios amado, que sea usted trayendo lo que usted quiere darnos, mi Dios del cielo. Somos un pueblo necesitado, somos un pueblo, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu, mi Dios de gloria. Señor, en tus manos me deposito en esta hora. Señor, yo solo soy barro, mi Dios amado, yo no soy nada, Señor, pero tú, Señor, tú te placiste, tú decidiste, Señor, que esto fuese así, mi Dios amado. Aquí estoy, Señor, usa como tú quieras, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria al Señor. Amado hermano, por tema yo le ponía a este estudio, esta predicación que el Señor me daba, y el tema era: ¿quiénes son los que nos rodean? ¿Quiénes son los que le rodean a usted? A mí. Rodear proviene de rueda, y este vocablo proviene del latín. Es estar alrededor de algo o de alguien. Y nosotros, hermanos, nos rodeamos constantemente, número uno, de la familia, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos tenemos una familia, tenemos un papá o una mamá, abuelos o tías, estamos rodeados de la familia. Luego venimos y nos rodeamos de amigos. Luego nos rodeamos de compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Y son aquellos que nos están rodeando, de quienes nosotros estamos rodeados. Y nosotros podemos ver que con la familia compartimos desde que nacemos hasta que crecemos, ¿verdad? Cuando somos niños no tomamos nuestras propias decisiones. A medida que crecemos, estamos tomando las decisiones, y luego muchos nos alejamos de la familia, otros no, pero nosotros hemos sido rodeados por nuestra familia. Con los amigos, somos rodeados de amigos desde que le conocemos, no es desde que nacemos, ¿verdad? Porque muchas veces usted se hace de un amigo en la escuela y crece y es su amigo siempre. Con los compañeros, usted se rodea de ellos mientras está en su trabajo. Mientras usted trabaja, usted está siendo rodeado de sus compañeros, ya sea de trabajo o en la escuela, ¿verdad? Estamos siendo rodeados. Pero veamos al rey David. David, el rey, desde que cuidaba las ovejas, estaba en constante lucha, ¿verdad? Cuando se presentó a Saúl, para pelear contra Goliat, y le dijo de que él cuidaba las ovejas y que venía el león, venía el oso, y él luchaba. Entonces podemos ver la vida de David, que siempre fue una vida de lucha. Porque según cuando Samuel llegó a ungir, él estaba ¿qué?
pastoreando, estaba con las ovejas, estaba rodeado de peligro, porque hay muchos depredadores, ¿verdad? Animales que querían cazar la oveja. Y David estaba en ese constante peligro, estaba en constante lucha. Y el libro de Samuel, capítulo que leíamos el 23, del 8 al 12, nos habla de los valientes de David, de los valientes. Pero yo agarraba esta porción porque si usted lee, dice que por todos llegan a ser 37 valientes. Pero me impactaba porque en el libro de las crónicas mencionaba a los 3 valientes. Los 3 valientes. Eran 3 principales. Y yo decía, pero aquí no encuentro bien detallados los nombres porque yo estaba buscando. Y luego llegué a Samuel y donde habla de José Beset en el 23:8. Imagínense que dice que él mató 800 hombres en una ocasión. Dice que Eleazar, dice que al luchar, dice que su mano quedó pegada a la espada. Significa que fue recia la batalla. Fue recia, dice que hasta que su mano se cansó y quedó la mano de él, ¿verdad? Ahí del 9 al 10 puede leerlo si usted quiere corroborar. Sama dice que peleó contra los filisteos y los mató. Entonces podemos ver que el rey David, ¿verdad?, se rodeó de gente que peleaba, de gente que estaba luchando, de gente que le dijo, aquí estamos. No fueron personas cobardes. No fueron personas que al ver la prueba, al ver la situación, al ver la dificultad, se fueron a esconder. Fueron gente de guerra, gente dispuesta. En Samuel 23, del 14 al 18, dice, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligros de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. A medida usted va leyendo, salen 2 personajes más que resaltan entre los otros 30, dice ahí, pero nunca se igualaron a los 3. Imagínese usted cuando usted está, ¿verdad?, en problemas, en dificultad. Muchas veces acudimos a la familia, pero la familia lastimosamente no siempre está para nosotros. A veces acudimos a los amigos, pero los amigos muchas veces tampoco están para nosotros. Y si son amigos seculares, no entienden lo espiritual. Si acudimos a un compañero de trabajo, le vamos a servir de burla, ¿verdad? ¿Y dónde está tu Dios, del cual tú hablabas? Entonces podemos mirar nosotros que David se rodeaba de gente valiente. Y nosotros, ¿de quién nos estamos rodeando, hermano? Imagínense que estos 3 arriesgaron su vida por el rey. Como quien dice, por un capricho, ¿verdad? Por un capricho que no tenía nada. Imagínense que quería tomar agua. ¿De dónde? Y podemos ver de que ellos estuvieron dispuestos aún a eso. ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Son simplemente personas que te conocen y que tú conoces? ¿O estás rodeado de personas que están dispuestas a pelear por ti y junto a ti? Hagámonos esa pregunta, ¿de quién nos estamos rodeando? Joven, ¿de quién se está rodeando? Mujer, caballero, ¿de quién usted se está rodeando? ¿Con quién nosotros estamos rodeados? Necesitamos rodearnos de personas valientes
que nos motiven a seguir. Personas que nos motiven en la oración. Personas que nos motiven en la fe. Personas que nos motiven en el ayuno. Rodearnos de personas que nos constantemente nos inviten a estar en un avivamiento. Eso necesitamos. De ellos necesitamos. Necesitamos estar rodeados de personas que nos ayuden a llevar la carga. Que levanten nuestras manos cuando nosotros ya no podemos. De personas que nos levanten si caemos, no que nos pisoteen, hermanos. No necesitamos estar al lado de alguien que le diga, no, si tu esposo no cambia, no cambia y no cambia. Hermano, no necesitamos de eso. Para eso está el enemigo que nos viene a minar la mente. Nos viene a minar y nos viene a decir, mira fulano, mira sutano. No cambia, no quiere cambiar. Nosotros no necesitamos rodearnos de personas que nos sean negativas. Necesitamos personas que nos motiven. Que tal vez usted se va a sentir, ay no, yo espero otra palabra. Tal vez usted va a sentir que este solo a orar me manda. Este solo me está diciendo que crea. Este solo me está diciendo que no apague el fuego. Hermano, siéntase dichoso, afortunado cuando usted tenga a su lado una persona que le diga, oremos, creamos. Es ahí donde Dios se glorifica. Yo leía la vida de David y a mí, la verdad que a mí me impactaba tanto desde que yo comencé en el evangelio, que era la amistad de David y Jonatán. Y yo siempre decía, ¿verdad, Señor? Yo quiero ser una amiga así. Yo quiero ser una persona así. Porque si usted ha leído, dice que Saúl, siendo el padre de Jonatán, él no se hizo al lado de su papá. Él no fue injusto. Aún se arriesgó por David, por interceder a favor de David, hermano. Era un hombre con un corazón dado, al igual David. Dice que la amistad de ellos era muy unida. Eran muy unidos. Y yo siempre le he pedido al Señor que me ayude a discernir. Cuando yo tal vez estoy pasando algún problema, alguna necesidad, le voy a hablar de mí porque yo no puedo hablar de usted, yo no le conozco bien. Y tal vez usted tampoco me conoce bien a mí. Pero yo siempre le he pedido al Señor que me ayude cuando yo voy donde alguien y yo le cuento mi problema. Y si esta persona me sale negativa, yo digo, no es de Dios, ¿verdad? Las palabras que están saliendo. Pero cuando la persona me dice, ore, y aunque tal vez en el momento yo no quisiera que me mandaran a orar. Yo quisiera que me dieran tal vez palabras que me digan, sí, usted tiene la razón y así es. Y manténgase ahí. Muchas veces yo quisiera eso. Pero el Señor pone a esas personas y que me dice, ore, siga creyendo, tenga fe. La fe va a vencer. Cuando nosotros, hermanos, tenemos a nuestro alrededor personas, ¿verdad? Que venimos y medio le hacemos un comentario y se sueltan y comienzan a hablar de uno o de otra persona, podemos darnos cuenta, hermano, que rodearnos de ellos no es correcto. Pero cuando usted llega una persona a su vida y le diga, mira, hermano, fíjese que ayúdame a orar porque fulano o mengano está pasando una dificultad, y aunque no se la cuente con lujo y detalle, porque para orar no necesitamos saber la vida del hermano, no lo necesitamos saber. Basta y sobra con saber que el hermano, la hermana necesita oración. Eso es lo que nos debe de interesar a usted y a mí. ¿Por qué? Tal vez no sabemos, pero Dios lo sabe. Y lo importante es que usted y yo estamos clamando por esa situación o por esa persona. Hermanos, vamos a leer en Timoteo, primer libro de Timoteo. Primer libro de Timoteo 4.
del 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, podemos ver aquí a Timoteo, ¿verdad? Que era un joven y tal vez era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Y en cierta ocasión, ¿verdad? Dice de que Pablo le escribe que no fuera dado mucho al vino. Y según un estudio dice de que Timoteo padecía de un dolor de estómago. Y para ese tiempo no había medicina, entonces eso le ayudaba a lo que él tenía. Pero le decía a Pablo que no mucho al vino. Y podemos ver cómo Pablo, ¿verdad? Le viene y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu vejez. Nos podría decir la palabra en esta hora. Que nadie le tenga en poco, hermano. Seamos ejemplo en la casa, ejemplo en la calle, ejemplo en la iglesia. Donde sea que nosotros vayamos, tenemos que ser ejemplo, hermano. A veces vienen situaciones a su vida y a mi vida, y el Señor muchas veces las permite para ver hasta dónde aguantamos, hermano. Para ver qué tanto nosotros vamos a soportar la prueba. Y me admira que como Pablo, ¿verdad?, le habla a Timoteo. Y si nosotros vemos, Timoteo no fue rodeado de personas malas. Desde su familia, él comenzó a ser inculcado. Tu abuela Loida, le dice, tu madre. Él se rodeó de personas que miraban y buscaban hacia arriba. Al que está allá, al que todo lo puede. Hermano, y es tan bonito cuando en nuestra casa nos enseñan. Cuando en nuestra casa nuestros padres son ejemplos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Mi mamá nunca nos llevó ni a la iglesia católica, ni a la evangélica, ni a otra denominación. Pero le doy la gloria a Dios porque cada vez que pasaban los hermanos nos prestan a las niñas para llevarlas a la escuela dominical. Sí, decía mi mamá. Y nos daba permiso de ir. No nos robó esa bendición. Y yo sé que la semilla fue sembrada allí. Ahí cuando éramos niños. Tal vez en la casa no fuimos enseñados. Hermano, pero es bastante difícil cuando uno es maestro de escuela dominical y le toca ir a recoger niños y toca las puertas y los papás le dicen no. No. Y tal vez no van ni a una ni a otra, pero no quieren. No quieren. Muchas veces, y yo hablo con mis sobrinos, ¿verdad? Y mi familia, yo le digo, no nos cansemos de insistir. Muchas veces yo tocaba la puerta. Yo me recuerdo con una familia que yo tocaba la puerta todos los domingos y yo le decía, ¿le da permiso a los niños de ir a la escuela dominical? Y antes que me dijeran no, yo les decía, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aunque de fuera de viejo no se apartará de él. Y todos los domingos yo les decía esa cita en Proverbios. Y le decía también en Mateo, le decía yo, y Jesús nos dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y cuando ya terminaba de hablar, decía, no. Bueno, me iba. Pero el siguiente domingo yo llegaba a tocar la puerta. Y yo tocaba y hasta que llegaba alguien a recibirme, porque a veces los niños solo miraban y los papás no querían contestar. Y yo les decía, ¿y tu papi? Y así por mucho tiempo. Pero al final abrieron la puerta de esa casa. La abrieron. Y es ahí donde usted puede enseñar que si
usted, hermano, es perseverante. Tal vez usted no está siendo rodeado, a usted le toca rodear a su familia, a usted le toca abrazar a su familia, a usted le toca abrazar al pueblo de Dios, porque muchos de los que estamos aquí a veces somos débiles, pero con su fe, con su oración, nosotros vamos a ser levantados, hermano. Nosotros vamos a ser restaurados. Nosotros también tenemos que rodear al que viene, al que está. Muchas veces decimos, pero ya no es un niño espiritual, ya tiene tantos años y siempre con lo mismo y la misma lucha. Pero nosotros, en lugar de señalar, tenemos que orar, clamar por esa persona, creer que el Señor va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo, lo aconseja, que sea ejemplo delante de todos. Porque en una iglesia, pues el pastor no es ejemplo solamente de los adultos, es ejemplo de la juventud, es ejemplo de la niñez. Y Pablo le aconsejaba a Timoteo. Y tal vez usted y yo no estamos aquí como pastores, estamos como miembros. Pero el estar como miembro no significa que no vamos a ser ejemplos, hermano. Usted y yo estamos llamados a ser ejemplos en todo lugar, hermano. Le dice Pablo a Timoteo que se preocupe en la lectura. Hermano, si alguien le dice lea la Biblia, no es por ofenderlo, es para que usted y yo nos nutramos de la palabra del Señor. A veces, ¿verdad? Mi abuelita tenía eso de decir, Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. Y yo un día, ¿verdad? Como yo siempre he sido muy arrebatada a veces, y yo le decía, abuela, no sea mentirosa porque en la Biblia no dice eso. Y yo le decía a ella, no, tenemos que leer para saber qué es lo que hay. Y yo le decía a una de mis hermanas, porque ella antes me preguntaban, porque llegaban unos testigos de Jehová a visitarlo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Lee la Biblia. Léela para que nadie te engañe. Léela para cuando te lleguen a decir, oh no, aquí dice esto y esto. Y usted diga, ah, sí. Y a todos sí, porque no sabemos. No leemos, no sabemos, no conocemos. Si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira o es que lo añadieron. Ahí entonces Pablo le decía, preocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo usted o cómo yo vamos a exhortar a alguien que está mal? ¿Cómo? Por medio de la palabra. Porque la verdad que para decirle un par de cosas a alguien, tenemos mucho. Mire, si para decirle sus verdades a cualquiera, como decimos nosotros, las decimos. Pero no es como Dios quiere que lo hagamos. Porque si usted le dice, ¿verdad? Mira, necesitas ayunar, necesitas orar. Pero le dice, mira, Jesús dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Ah, lo dice la palabra. Sí, usted está exhortando por medio de la palabra. Usted está enseñando por medio de la palabra. Pero si no tenemos palabra, no vamos a hacer palabras al viento. Le dice, no descuides el don de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo hemos descuidado, hermano? Analice si usted ha descuidado el don que Dios le ha puesto. Aquello en donde Dios le puso a trabajar. Muchos yo sé que están comenzando. Y a través del tiempo, o Dios, en cualquier momento Dios le va a hacer ver cuál es el don que Él le ha dado. Porque cuando el Espíritu Santo vino a usted, el Señor ya tenía dones y talentos para usted. El Señor ya tenía lo que usted iba a hacer, lo que yo iba a hacer. Muchas veces vienen cosas a nuestras vidas que si no estamos bien parados o no nos descuidamos del Señor, caemos. Caemos, hermanos, y descuidamos ese don. Y muchas veces enterramos ese don. Muchas veces el Señor no lo quita. Nosotros lo escondemos. Nosotros lo tenemos ahí, ¿verdad? A un ladito. Le dice Pablo a Timoteo, aún le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo.
el Señor nos dice que tengamos cuidado con nosotros mismos. No todo lo que nosotros pensamos que es así, es así. Es mentira, hermano. Yo puedo tener mi convicción y lo que yo creo, pero eso no va a ser lo mismo que usted cree. Amén. Yo recuerdo que cuando comenzaba a ir a la iglesia, tal vez a veces me río, ¿verdad? Pero no sé si es nervio, pero no es burla, hermano, aunque se vea como que yo me estoy burlando. No. El año pasado vino un joven aquí, que es el pastor de la iglesia donde yo me estaba congregando. Él y yo iniciamos juntos. Y como estábamos en el apogeo del primer amor, ¿verdad? Nosotros todos los sábados había ayuno en la iglesia de jóvenes. Y él bien contento. Y cuando él se convirtió fue porque el Señor le reveló un sueño de la venida de Cristo. Nunca quiso contarlo como fue el sueño, solo decía eso, ¿verdad? Pero él contento, él decía, ya quiero que el Señor venga, ya quiero que el Señor venga. Entonces yo le decía, no, yo no era que yo estuviera mal, hermano, porque estaba en mi primer amor, pero mi familia no se había convertido. Mi familia, ninguno iba a la iglesia. Y yo le decía, no, yo no, porque mi familia aún no está preparada. Y yo puedo estar preparada y yo puedo desear la venida de Cristo, yo puedo desear irme con el Señor. Pero tenemos que también pensar en nuestra familia, en aquel que no se ha convertido. Porque muchas veces, hermanos, creemos que lo que nosotros pensamos así es. Y yo me aferro tanto a esa palabra y siempre cuando hemos pasado dificultades, de ese pasaje bíblico dice, no temáis al que mata la carne, mas el alma no la puede tocar, más bien temed a aquel que puede echar el cuerpo, la carne y el alma al infierno. Hermano, no podemos estar temerosos, vivir temerosos por diferentes dificultades que estén pasando, hermano. Yo siempre he dicho, yo puedo acostarme a dormir y no despertar. Y mi convicción tiene que ser esa, no temer. Yo siempre le he dicho, si me enfermo, ¿verdad? El Señor me sana o el Señor me lleva. Pero mi convicción es estar preparada, porque no me puedo estar preparando. Tengo que estar preparada para lo que el Señor decida. Usted y yo necesitamos estar preparados, hermano. Y cuando Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, es porque muchas veces nosotros queremos que los demás quizás reaccionen como nosotros reaccionamos. Muchas veces nosotros decimos, me voy con el Señor, que venga y que caiga fuego. Muchas veces decimos, si me da el virus, que me voy con el Señor, si me muero. Pero muchos no quieren morirse todavía. Y estamos aquí sentados y no queremos eso. No queremos eso. Y tal vez algunos sí, algunos decimos, Señor, si me da, pues yo me voy contigo. Algunos no queremos eso porque nuestra familia aún no se ha convertido. Y cuando usted clama por aquel enfermo, muchas veces es diferente cuando usted clama por uno que está sin Cristo. Porque a veces, yo sé, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo le digo, Señor, sánalo para que vea tu maravilla y para que crea en ti. Porque tu palabra dice que si no creemos a tu palabra, vamos a creer a tus hechos. Y por medio de la dificultad puede creer que Dios se glorificó ahí, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos que alguien está en las manos del Señor, nosotros a veces, ¿verdad? Yo soy bien así, yo digo, el Señor lo sana o el Señor se lo lleva. No es que yo quiera que se lo lleve, ¿verdad? Pero si se lo lleva y es la voluntad de Dios, pues le pido que esté preparado. Y eso nosotros tenemos que saberlo, hermano, si usted está preparado. Porque no solamente estamos esperando la venida de Cristo. Pablo esperaba la venida de Cristo. Un gran predicador, el Gigi Ávila, dice que él esperaba la venida de Cristo. Y lo esperaba en vida. Pero él ya partió. Él va a recibir, ¿verdad? Nos vamos a ir con el Señor, pero dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Preparados. No siempre lo que nosotros decimos es así. No siempre, hermano.
Si nosotros leemos la palabra misma, como decía el estudio en hebreo, que nos redarguye, nos corrige, ¿verdad? Y la palabra penetra a lo más profundo de nuestro ser. Ella nos corrige, hermano. Cuando nosotros estamos mal, ella nos corrige. Y es bonito cuando le dice, vea, que se preocupe en la lectura, leer la palabra, no descuidar el don. ¿Cómo lo descuidamos el don? No orando, no buscando del Señor. Usted deja de orar, usted deja de leer la palabra y un enfriamiento seguro que nos llega. Nos llega. Porque usted puede hacer que no ayune siempre. Puede hacer que yo no ayune siempre. Pero la oración y la palabra lo mantiene, hermano. ¿Y es necesario ayunar? Sí, es necesario ayunar para el crecimiento espiritual de nosotros. El ayuno tampoco es para doblarle la mano a Dios, ¿verdad? Porque se recuerda cuando David ayunó por el niño y Dios no lo sanó. Pero Dios le fortaleció. Dios le fortaleció por medio de los ayunos. Y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que procurar. Tratemos de ser personas que rodeemos y estemos rodeadas de gente espiritual, de gente que nos edifique, de gente que nos exhorte, porque aquel que no le hace ver sus errores, no crea que es porque realmente lo ama tanto, pero el que le hace ver su error o mi error es porque nos ama y quiere que nosotros mejoremos. Hay un proverbio donde dice: fieles son las heridas del que ama. Cuando dice fieles son las heridas del que ama, porque usted en el momento tal vez no anda bien espiritualmente y lo va a tomar a mal y va a sentir que le daña lo que le dijeron o lo que me dijeron. Pero aquel que nos corrigió es porque nos ama, es porque quiere que estemos preparados para la venida del Señor, es porque quiere que estemos preparados para cuando Dios diga que ya no vamos a estar aquí. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos también de ser. Gente que rodee con amor, con paciencia. Debemos de ser pacientes para con los hermanos. No todos tenemos la misma capacidad. Yo no tengo la capacidad del pastor. Mi apellido es pastora, pero no tengo la capacidad de él. Y yo a veces yo digo, el Señor me dijo en Jeremías 1:5, y te di por pastoras a las naciones. Por apellido, pero no porque voy a ejercer el pastorado, ¿verdad? Entonces, yo no tengo la misma capacidad. Imagínense que el pastor con muchos de nosotros tiene que lidiar. Y a veces nosotros le llamamos: pastor, está pasando esto, aquello. ¿Y qué tiene que hacer él? Vamos a orar, hermano. Y muchas veces se para acá y dice: la familia tal o el hermano tal necesita oración, oremos, clamemos. Pero usted y yo somos diferentes y a veces alguien nos llama, ¿verdad?, llorando. Y tal vez nosotros le decimos: ore, y no le decimos: oremos. Vea que es bien diferente cuando usted le dice a alguien: ore por eso, a que nos digan: oremos, oremos. Usted sabe que esa persona está orando por usted también, está orando por mí. Y yo le doy gracias al Señor por este bello privilegio, hermano. Espero que lo que el Señor me ha dado también a usted le haya llegado al corazón un poco. Tal vez no todo, pero sí un poco, hermano. Le dejo con esa inquietud. Le dejo con esa inquietud de quién usted se está rodeando. ¿De quién? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de amistades? Hasta aquí llegó mi tiempo y que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor.